Bueno, Suyo, una alegría estar conversando con vos. Hace bastante tiempo que no nos vemos, pandemia mediante. Bueno, nos encontramos sobre todo para pensar los años 60, ¿no? Y sobre todo el grupo que podemos seguir llamándolo otra figuración o nueva figuración, aunque hay que pensar nombres distintos. Pero antes de hablar de los 60, me gustaría que empecemos hablando de la pintura que estás haciendo ahora o de lo que estás escribiendo ahora, que me parece más sustancial que empezar de nuevo hablando de los 60. Me encanta que me preguntes sobre lo que es mi obra actual. Ahora, aparte de que ya te hice el juicio, te digo qué es lo que me interesa de ella. Justamente llegar a una cocción, no un ordenamiento, de los elementos diversos y opuestos que pueden integrar una obra. Y esa cocción lentamente la estoy queriendo lograr. Por otra parte, por ejemplo, en este cuadro es un cuadro, el último cuadro que pinté para la exposición mía del año pasado. Toda esta parte inferior demuestra cómo los opuestos se van integrando entre sí, pero además vuelvo ahí a un planteo que era el planteo inicial de mi búsqueda, que era la visión quebrada. O sea, yo estoy escribiendo ahora un libro que creo que es... me lo estoy tomando filosóficamente en serio, la asunción del caos, tema del cual vengo hablando desde el año 65, desde que publiqué este libro en el año 65, que fue el primero que publiqué, pero ahora creo que lo estoy haciendo es decir, no repitiendo las mismas cosas, corrigiendo una cantidad de ideas y amplificando enormemente. Y creo que además hablo no solamente de asunción del caos, sino también de otra idea, de algo que parece paradójico, el caos como estructura, pero que ahora le agrego de sí mismo, porque para hacerlo más preciso, como que no creo para nada, yo no asocio para nada el concepto de caos al concepto de orden y desorden. Creo que el caos como estructura significa que uno puede, frente al caos, estructurarse a sí mismo, tomando algo de lo que puede de ese caos para entenderse a sí mismo. Porque ya ese caos nosotros lo integramos, participamos de él. Y entonces es una parte nuestra ya ese caos. Y el poder asumir una parte nuestra y es estructurarnos de eso mismo del caos. No es corregirlo, no es ponerle orden, con conceptos previos de orden. Y yo creo que en ese sentido es lo más original de lo que yo estoy pensando respecto al caos. Hay muchos conceptos para retomar, ¿no? El primero, el caos, ¿no? Uno cuando lee la antiestética hay tal vez dos capítulos que se tornan como más densos y tal vez más actuales. El primero, que parte de unos apuntes previos, que es el artista como mago, ¿no? Y el otro es el del caos como estructura. Uno cuando ve la obra reciente ve con claridad cómo hay un pasaje del caos como estructura, tal vez entender el caos como deriva, ¿no? Como una sucesión interrumpida, sí, como un movimiento continuo. ¿No? Para sacarlo del desorden, ¿no? Tal vez pensar también el caos como una deriva, ¿no? Como una cuestión continua, una sucesión de hechos que implican visiones múltiples, ¿no? Que rompe con el clima atmosférico de tu primera pintura, ¿no? Totalmente, y además a lo largo de mi vida lo he tratado de manera distinta y hasta en algunas obras de intermedias de los años 80, incluso me olvidé un poco del tema del caos en algunas obras. El tema de la naturaleza parecía suplantar al caos, o algunos mismos que eran incluso más figurativos totalmente, como uno que se llama El poder y su base.
Sí. que es un cuadro realmente figurativo. Bueno, en la parte de abajo no. A mí siempre me recuerda El poder y su base a la Introducción a la Esperanza, ¿no? Sí, Que tal vez es claro, una obra emblemática. Sí. Ahí está, que bueno. es las dos relaciones de poder. Sí, ¿no? sí, algo siempre... Y también ese desplazamiento que tiene hacia el espacio, ¿no? Esa expansión de la pintura. ¿No? Lo que pasa es que es una obra que está a camino de muchas cosas, ¿no? Rompe la superficie, pero a la vez es superficie, ¿no? Es una obra extraña. Pero sí, siempre lo que me salva a veces a mí es cuando me quiero portar mal. Es cierto que la parte de arriba es una los... sucesión de retratos, ¿no? Del poder. Sí. La época de los paisajes, Sí. en que ya directamente pareciera que haberme olvidado un poco del tema del caos, pero es que para mí el paisaje es de por sí bastante caótico. Sí, naturaleza o paisaje, ¿no? A mí siempre cuando veo esas series, sobre todo el Amazonas, tengo cierta tensión entre la idea de naturaleza y la idea del paisaje, ¿no? El paisaje entendiéndolo como género pictórico, ¿no? Sí. Creo que hay una idea más parte, si querés, de una naturaleza mítica, no una idea de lo americano como naturaleza mítica, hasta esas representaciones simbólicas, ¿no? Porque aparece el jaguar, ¿no? Es una obra con una gran carga literaria, ¿no? Sí, yo lo que pasa es que esa obra, si bien estuve en el Amazonas, pero ¿cuánto tiempo habré estado? A lo sumo 20 días. La verdad es que vivía en París y era una nostalgia de América. Lo que estaba pintando era una nostalgia de América. No de la ciudad de Buenos Aires, sino de América como categoría. Sí. Pero de la ciudad de Buenos Aires última que yo viví, porque en el último tiempo estaba en el Tigre. Sí. Y el Tigre fue para mí mi introducción al Amazonas. Pero también porque me interesa hablar de pintura, me interesa hablar de las cuestiones más técnicas, ¿no? Ahí en ese paisaje que generalmente se lo define a partir del color, hay una concepción del dibujo y de la línea que creo que es central, ¿no? Que está ahí. Que le retorno a la pintura parte de una idea del dibujo, ¿no? Y del dibujo psicoanalítico. Eso fue como deriva de mi terapia, porque yo no estaba pintando. Y no estaba pintando, ¿por qué no estaba pintando? Porque había extremado el caos en los opuestos, en la ruptura, en instalaciones que después eran muy difíciles de guardar, de vender. En lo destructivo, en la autodestrucción, porque esas instalaciones tienen una carga autodestructiva, sobre todo Balance, ¿no? Balance del 64-65 tiene con una idea de la destrucción que es muy del 60, ¿no? También. Fíjate que la podría haber guardado. Por empezar, una que se llamaba Así es la vida, señorita. Sí. La había hecho en Buenos Aires y la había transportado para exponerla en Nueva York. Pero la destruí en Nueva York ya porque no la quise volver a Buenos Aires. ¿Y por qué? Y porque ya se me había acumulado con tantas otras cosas que había hecho en Nueva York, que ya era... Una vez hice una mudanza interna en Nueva York de taller y tan solo mudar nada más que mi obra con amigos, con varios amigos que me ayudaron, tardé 2 días para transportar no cosas así, sino mi obra. Y yo dije, voy a hacer esta mudanza otra vez para Buenos Aires, además me costaba un dineral. Y entonces dije, no, chao. Y ahí viene el mito de que lo tiré al río Hudson, mito que a mí me gustó decirlo, pero que no era cierto, no lo tiré al río Hudson, pero viví a orillas del río Hudson y lo tiré. Pero lo tiré al tacho de basura de abajo. Me gustó mucho una frase que dijiste hacia el paso, ¿no? Que tal vez sirve también para pensar la idea del caos, ¿no? Que también uno es aquello que ha dejado atrás, ¿no? Sí. Y al respecto, en las obras, yo creo que hay en ese dejado atrás siempre un constante trabajo de autorreflexión sobre la pintura. Y en esa autorreflexión sobre la pintura podemos mencionar algunos puntos centrales. Uno de ellos es el caos, la visión quebrada, ¿no? La vibración de la línea,
pero me interesaría más que pongas algunos puntos tal vez autobiográficos, ¿no? En esos cambios. Y creo que en esos quiebres autobiográficos la parte de los 70 sin pintar es central. ¿Qué vivencias tenés hoy de ese momento en el cual no pintabas, ¿no? ¿Cómo pensás hoy ese dejar atrás del no ejercicio de la pintura? Cuando uno asocia a Noé, la palabra que se pega al lado de Noé es la de pintor. Yo pongo la de pintor y escritor juntas, ¿no? Porque para mí van de la mano. A mí me ha costado caro ese periodo de no pintar, porque la gente lo interpretó mal, lo interpretó como si yo no tenía idea, se me había acabado el fósforo de la pintura. No, para nada, yo estaba más cargado que nunca, pero lo que pasa es que me había llevado a romper el plano y romper el plano era muy difícil mantener esa cosa de hacer para deshacer y demás. Entonces, por otra parte, era un momento muy especial, que es el momento en que escribo este libro, que es un momento en que es más importante la vivencia de lo que estaba ocurriendo y viviendo en el contexto general. Y eso sucedía en Europa, en Estados Unidos y acá en Argentina. Había varios artistas que habían dejado de hacer obra. Pablo Suárez, Renzi, Margarita Paxa, León Ferrari, bueno, y yo. Ese periodo fue un periodo de militancia, pero una militancia ¿desde qué? Al final desde artista. Pero yo creo que es interesante esas protoinstalaciones, ¿no? De los 60, porque es como que cierran una idea del caos que se anuncia en la antiestética. Totalmente. ¿No? O sea, generalmente la antiestética tiene el problema que uno analiza tu obra de los tempranos 60 de la antiestética, y en verdad funciona mucho más con Noé y experiencias colectivas y con las instalaciones que con la obra del 60. Por supuesto, porque lo hizo en la misma época. 62. ¿No? Hay ese desplazamiento del espacio que tiene que ver también con la escritura de la antiestética, ¿no? Sí. Que como libro de una estética creativa no es muy ordenado, que digamos, ¿no? Aunque está ordenado en capítulos, los temas son bastante dispersos. No se puede hablar del caos siendo muy ordenado, ¿no? Y yo creo que esa dispersión está en las instalaciones, ¿no? Sí, sí. Pero lo cierto es que si bien el caos, porque a veces cuando hablan del grupo, quieren proyectar todo el concepto de caos que era más bien mío, sí, que a los otros. Pero es cierto que tanto de la Vega, bueno, que era mi más próximo, es cierto, tanto de la Vega como Deira consideraron que se sentían reflejados en lo que yo decía. El único que dijo, protestó un poco Machó, pero siempre Machó estaba siempre como a contrapelo nuestro, aun cuando no en la obra, porque no en la obra primera, sino a contrapelo porque a él lo que le interesaba ante todo era el señor Machó. Y nosotros nos interesaba la posibilidad del grupo. ¿Te das cuenta? Bueno, pero el grupo funcionaba también como estéticas individuales, ¿no? Más allá de un programa que parecía como colectivo de esa figuración abstracta. Sí. Hasta a partir que empiezan a firmar con los apellidos, ¿no? Las muestras. Sí, bueno, no con un nombre de grupo. Claro, porque... Yo creo que hay siempre esa tensión, disculpa, entre el grupo, el movimiento que quieren hacer y no lo constituyen, ¿no? Con la inclusión de Muñiz y Macarius en la primera exposición, esas indicaciones que no... Ahí sí, ahora volvemos realmente a lo que se hace homenaje. Hagamos un contrahomenaje. No, cuando yo lancé la idea de un movimiento que rescatase la convivencia entre lo figurativo y lo abstracto. Yo no sabía, lo supe después, que ese mismo año, 59,
había habido una exposición en Nueva York que era sobre ese tema, pero en el museo, pero no había esta información que hay actualmente instantánea. No, sí, aparte, volviendo a su cuestión de críticas, hay una crítica que era del 56, cuando analiza una muestra de grabado norteamericano que vino en el 56, usted ahí anuncia que las soluciones estéticas del tiempo nuevo es la relación entre la expresión figurativa y la abstracción. Sí. Así que es una idea que viene desde mediados de los 50. Sí, pero hizo madurez en el 59. Sí, lo que pasa es que es difícil para alguien hablar de la muestra del 59 porque las obras son... Yo lo veía cuando le hice la crítica a Machó, y eso fue en el 56. Todas son del 56. Sí. Pero ¿quién otro hablaba de eso? No, por eso las críticas... Bueno, yo escribí un artículo sobre eso porque... ¿Pero ¿qué otra persona hablaba de eso? No se hablaba de eso. Se hablaba de la disputa entre abstracción y figuración de la posguerra, todavía continuaba. No, sí, había una... Franz Van Riel me contaba que la disputa era tan grande que se agarraban a trompadas dentro de la galería los abstractos contra los figurativos. Era una rivalidad, pero una rivalidad que era ambos se creían atribuían a la otra parte de reaccionario, porque mezclaban lo político con lo estético. A pesar de que dentro mismo del Partido Comunista estaba, por ejemplo, Raúl Loza, que era totalmente, no digo abstracto porque ellos no querían utilizar la palabra abstracto, pero concreto, pero era no figurativo. Y que continuó en el partido hasta el final, digamos. Sí. Mientras muchos realistas se fueron antes. Sí. Bueno, en fin. Con esa idea hicimos el grupo que ya estaba, bueno, lo incorporamos a Deira. Machó lo incorporó. Y ya la idea fue hacer eso. Ahora, le propusimos la idea a Greco, que estaba al lado nuestro, pero él consideraba que era un paso atrás. Curiosamente, enseguida él se largó con los dibujos y demás. Bueno, su intención era un movimiento informalista, yo confieso que Greco gravitó mucho en mí en la manera de pintar, asistir a la pintura y cosas así. Pero yo creo que yo también lo influencié a él en el retorno, en el asumir la parte figurativa que él tenía latente. Después invitamos a él, no quiso. Pensamos por una cosa que hizo como en broma, yo tengo un cuadro ahí de esa cosa, de nuestra cosa semifigurativa, había hecho Seguí, que acababa de llegar de México, pero él era abstracto. Pero él dijo no, que se sentía más abstracto que figurativo. Sin embargo, enseguida dio la vuelta. Y muchos hablaban absurdamente del grupo de los 4 integrado por los 5 pintores y lo agregaban como quinto Seguí. Sí, pero era gracioso, el grupo de los 4 integrado por los 5. Sí. Y después lo invitamos a Dávila y a Millán, y ellos, por el contrario, dijeron que no. Eran figurativos. Por sentirse figurativos. Pero todos, al final, al año siguiente ya estaban considerados también como si fuesen neofigurativos. La palabra neofigurativo no la utilizamos nosotros, por empezar, porque nos parecía que si se trata de nueva figuración era Picasso. A nosotros lo que nos interesaba era el conjunto de la experiencia de la libertad abstracta de la materia y demás, con el rescate de la figuración. Por eso yo había propuesto como nombre figuración abstracta, cosa que creo que era el mejor, pero como demasiado paradoja lo rechazaron. Entonces, y solamente 2 personas aceptaron integrarse a esa primera exposición,
que al final se llamó, por sugerencia de Machot, Otra Figuración, que venía de Art Autre, que era el nombre que estaba usando Michel Tapier. Sí. Y entonces, pero la única exposición que hicimos con nombre fue esa, en la que estaba además Macarius, pintor abstracto y fotógrafo totalmente figurativo, y que era nuestro fotógrafo, pero que hacía cosas en cintas con dibujos que se incorporaba, cintas fotográficas, que se incorporaba totalmente a nuestra imagen. Y por sugerencia de la Vega, no conocíamos a Carolina Muschink, que dijo, me acuerdo lo que decía Jorge, que era, si es por ortodoxia, ella hace eso, rescataba la figura de la mancha y demás. Entonces la incorporamos a ella, pero después nos fuimos de viaje los cuatro, por distintas razones, a Europa, y en Europa nos dimos cuenta que el grupo éramos nosotros, y entonces volvimos. Y enseguida conseguimos en la Galería Bonino, que yo ya había expuesto la Serie Federal, nos ofrece Bonino una exposición y la hacemos nosotros cuatro. Y ahí ya era Deira, Machot, Noé, De la Vega, y De la Vega último porque él decía que el de la era minúscula, que el verdadero apellido era Vega y el de la era un agregado. Entonces, por eso quedaba al final De la Vega. Y bueno, y todas las exposiciones que hicimos fue con nuestros apellidos. La palabra nueva figuración no la utilizamos nunca. Yo la utilicé y lamento haber tomado esa decisión. Solamente cuando fui curador la única vez que fui curador de una exposición de la nueva figuración, en el año 91, en la Recoleta. Y como todo el mundo hablaba de nueva figuración, al final yo puse nueva figuración, pero no debía haber puesto ese nombre. Y el nombre nueva figuración comenzó en realidad un año después, en el 72, por Michel Ragón, que empezó a hablar de nueva figuración. En realidad, después me di cuenta, pero mucho después, que ya en alemán, Hans Platek, pintor alemán que vivió en el Uruguay, había publicado en el 59 un libro en alemán que se llamaba Nueva Figuración en el alemán. Pero eso no lo sabíamos, no lo sabíamos para nada, eso lo supimos después, mucho después. Sí, pero me interesan algunas cuestiones de estéticas individual dentro del grupo, ¿no? Porque todos tienen procedencias distintas. Pero en un momento, hubo algo común, hubo algo común. Hasta pero el 63, evidentemente, ¿no? Fundamentalmente. Es que las procedencias distintas eran procedencias como personas. Sí. Es decir, Machot venía. Es decir, teníamos algo en común. Sí. Ninguno había hecho la Escuela de Bellas Artes. Por suerte para todos nosotros. Sí. Creo que eso es muy importante, porque si hubiéramos hecho la Escuela de Bellas Artes, creo que no hubiéramos podido tomar la conciencia de lo que teníamos. Ninguno la hizo. Machot venía de la formación del diseño gráfico. Deira era abogado y había estudiado con Presas y con Torres Agüero. Yo 1 año y medio con Horacio Butler, pero había estudiado Derecho y había abandonado Derecho y estaba haciendo periodismo. Y de la Vega Arquitectura. De la Vega, que había hecho casi toda la Facultad de Arquitectura, pero le faltaban materias. Yo siempre creí que le faltaba una materia, pero en la biografía que escribió Mercedes Casanegra, parece ser que ella se dio cuenta que le faltaba bastante más de una. Yo lo que recuerdo que Jorge me decía que le faltaba legales, nada más.
pero ella Igual él descubrió, había estudiado en la ella sociedad descubrió que Estímulo, ¿no? Casi toda su formación de la Vega como pintor viene de la sociedad Estímulo, ¿no? De esa cosa formal de los años 40. Él era, ya te digo, yo lo conocí a él cuando tenía 18 años haciendo el ingreso a la facultad con mi hermana y estudiando. Y él, yo lo admiraba porque era un jovencito de 18 años y ya había expuesto a la manera de Modigliani. Sí, en los años 40. Porque el padre de Jorge era un pintor aficionado. Y entonces un poco lo había contagiado y había visto. Y Modigliani era su modelo. Y luego en la facultad, lo pasaron, recibió una influencia abstracta y estaba. Pero me acuerdo en mi primera exposición, cuando él dijo que le gustaba mi exposición, dijo, yo me gustaría hablar con vos porque yo ya estoy cansado de la geometría, me dijo. Pero hablemos de las primeras obras, entonces, las primeras obras tuyas, sobre todo las de las exposiciones del 59 que no se conservan, ¿no? Y del 60. Yo creo que, la muestra yo no del sé 60 y 61. qué pasó que no, vendí algunas, pero no sé, la exposición del 59 un poco desapareció, lo poco que se conserva, o no se conserva lleno o no es muy interesante. Sin embargo, había tenido eco, pero lo que sí sé es que en el 60 hice 2 exposiciones y la segunda en Banriel fue muy grande y había cuadros, muchos de ellos han desaparecido. Después puedo hablar de los cuadros, de por qué desaparecían los cuadros, pero había cuadros muy grandes y realmente algunos muy buenos. Es decir, hasta que reconozco que eran buenos porque los he tenido hasta hace poco tiempo. Por ejemplo, Júpiter Tonante, La Idiota. o La Idiota. El retrato de Rosas, ¿no? Sí, ese, pero el primero, sí. Las tentaciones de San Antonio. Las tentaciones de San Antonio, que yo no sé dónde diablos, creo que es uno de los que desapareció. Mira, los cuadros desaparecieron en gran parte. Todavía conservaba algunos mis viajes. Mis viajes fueron fatales. Y entonces, en uno de ellos, a una persona, que no quiero nombrar, que conocen todo el mundo, se hizo cargo de que cuando venía el 9 de julio, iba a rescatar los cuadros del taller de Eira, donde al final, cuando yo estaba en París... Ahí era en Carlos Pellegrini. No, el primer taller nuestro fue el de Independencia. El segundo en Carlos Pellegrini, pero ese sacamos nuestras obras cuando vino la 9 de julio. Pero Deira se mudó a la continuación de la 9 de julio, pero cuando baja. Sí. Y todavía no había llegado el ensanche de la 9 de julio ahí. Y cuando estábamos en París, él en un viaje, él se entera de eso y me dice, mira, van a voltear ahora, pero quédate tranquilo, yo ya retiré mi obra, pero fulano de tal se va a encargar de los cuadros. Pero fulano de tal, no doy el nombre, se había ido de viaje, porque le gustaba navegar. Y justo cuando vienen a buscar, viene la demolición, viene cosas así, y desaparecen los cuadros. Y ahí desaparecieron como 20 cuadros míos viejos, de los años 60. Y entre ellos esos, más. En fin, por eso me quedan de los cuadros 60, de los 60, que hay mucha gente que se fijó en los 60, tiene cuadros de los 60. Y yo a mucha gente cuando ya me llama y me pregunta eso, le cuelgo el teléfono directamente. Le cuelgo porque estoy harto de que... porque la gente pregunta 60 sin saber
ni siquiera qué está preguntando. Han oído, no, no es de los 60, no es de los 60. Y eso me tiene harto. Bueno, hay un hartazgo de los sí, 60, claro, ¿no? Sí. ¿sabes? Te hacen ¿Qué 60? te hacen ¿no? convertir en enemigo de vos mismo. Yo al muchachito de los años 60 ya le digo, dejate de joder.